Bueno, buenas tardes a todos, bendecido martes. Otra vez queremos compartir un tema para que todos podamos estar pensando en lo que la palabra de Dios tiene para decirnos también hoy. ¿Quién de cada uno de nosotros no quiere recibir la bendición de Dios? Ser bendecidos por Dios. Tenemos que pensar entonces cómo debemos actuar justamente para poder recibir la bendición de Dios. Dice la Biblia lo siguiente: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es clara la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, cuando habla de que van a ser bendecidos aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no solamente que la escuchan, sino que la cumplen. Y entonces dice la palabra que van a ser bienaventurados, felices. Es algo de lo que nos habla la palabra de Dios en esta mañana. Podemos ver ejemplos, estuvimos viendo el otro día algunos, podemos seguir hablando. Por ejemplo, vamos a pensar un poquito hoy en Noé, en Abraham, cómo recibieron ellos la bendición de Dios. ¿Por qué escucharon la palabra de Dios y luego la obedecieron y la siguieron? Vamos a ver cómo lograron algunos de ellos estas cosas. Dios valora la obediencia de Noé, por ejemplo, la obediencia pura. Vamos a ver en el libro de Génesis, al principio de la palabra de Dios. En el Génesis, en el capítulo 6, los versículos del 13 al 22, ahí nos relatan cómo Dios habla con Noé y cómo le da una orden. ¿Por qué le da Dios a Noé esta orden? Porque él veía que la humanidad estaba corrompida por Satanás, al punto que dice la palabra de Dios que ya Dios no quería ni mirar lo que sucedía en el mundo. ¿Y cuál fue el resultado de esa desobediencia? El resultado fue un diluvio. Y le ordenó a Noé que construyese un arca y que proclamara a los hombres su voluntad. O sea, Noé recibe dos órdenes: hacer el arca y proclamarle a los hombres cuál iba a ser la voluntad de Dios. ¿Esto fue una prueba para Noé? Seguramente que sí. Primero, Noé no sabía lo que era un barco. Debía construir un arca que era tremenda, según lo que dice la palabra de Dios. En esa época, la tierra solo era humedecida por la niebla que caía. Nunca llovía. Si les decía él a las personas que un diluvio destruiría la tierra, ¿quién iba a creerle? Pero Noé no simplemente obedeció las instrucciones que Dios le dio, sino que también actuó como Dios le dijo que debía hacer. Construyó el arca, difundió la voluntad de Dios, y también para él ese tiempo fue de prueba. Primero, no tenía dinero, no tenía casi personas más que su familia para construir el arca. El proyecto era un enorme proyecto. ¿Y saben qué? Dice la palabra de Dios que construir el arca le llevó más de 100 años. Imaginemos ese tiempo, 100 años, la gente viendo lo que él estaba haciendo con su familia. Lo trataron de loco, lo calumniaron, pero nunca Noé violó las órdenes de Dios. No solamente no las violó, sino que le animaba a su familia a seguir en lo que Dios le había ordenado, a construir el arca. Y no solamente le animaba a su familia, sino que le insistía al pueblo y a la gente a que se volviera a Dios,
y les decía lo que iba a suceder. Al final, Dios cumple y le promete a Noé lo siguiente. Lo dice en la palabra de Dios, ahí en el Génesis. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos y multiplíquense y llenen la tierra, y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Noé recibió la bendición y la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque durante la prueba le mostró a Dios su obediencia y satisfacción de seguir lo que Dios le estaba pidiendo. A veces Dios nos promete algo, a veces nos cuesta cumplir con lo que Dios nos pide, le pedimos algo, Dios nos lo da, lo promete, y cuánto a veces nos cuesta, y no solamente hacer las cosas, sino hacerlas con satisfacción, con gozo, con alegría, lo que Dios nos está mostrando. Otro ejemplo, como la semana pasada vimos, es el caso de Abraham. Abraham estuvo dispuesto a soportar el dolor a tal manera que hasta a sacrificar a su hijo para satisfacer la voluntad de Dios. La esposa de Abraham no había dado a luz y a los 100 años de Abraham Dios le concede un hijo al que lo llama Isaac. Lo crió rodeado de amor. Sin embargo, pasados los 10 años, Dios le dijo que tenía que ofrecer a su hijo en sacrificio, quemándolo en un altar. Pero imaginemos el dolor. Tantos años sin poder tener un hijo, una mujer que no podía dar a luz. Dios le da el hijo y al cumplir los 10 años, Dios le pide que lo sacrifique. Seguramente para Abraham eso fue más duro que si Dios le hubiera pedido que diera su propia vida. Imaginémoslo, pensémoslo nosotros, como padres, con nuestros hijos. Si quizás nos costó poder tener un hijo y que encima de eso, luego de eso, Dios nos pidiera que lo ofreciéramos en sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? No se echó atrás, no se negó, no se quejó, ni puso en duda a Dios. Decidió obedecer a Dios y ofrecer a su único y amado hijo, sin preguntar por qué. Con su testimonio le mostró a Dios su corazón y su obediencia absoluta. ¿Se acuerdan cuando el martes pasado compartíamos que Dios quiere cambiar nuestro corazón? Que Dios quiere sacar ese corazón de piedra que cada uno de nosotros tenemos, para que tengamos un corazón volcado a ese Dios de la vida que siempre nos acompaña. Dios no solo le impidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, sino que lo bendijo y le dijo lo siguiente: de cierto, te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente
serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tu voz y vos has obedecido mi voz. ¿Por qué Abraham y Noé pudieron recibir la bendición y las promesas de Dios? No solo por ser capaces de seguir su palabra, de forma visual, de forma externa, sino que lo más importante, porque en las pruebas que tuvieron que pasar, pudieron entregar sus corazones a Dios. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo entregaron sus corazones a Dios? ¿Obedecieron el mandamiento de Dios? ¿Le permitieron a Dios satisfacerse en las obediencias de sus hijos? Porque lo que hicieron ellos dos no fueron pensar en sí mismo, en el beneficio que podían obtener, sino que se dieron cuenta que si desobedecían a Dios, iban a perder todo aquello que Dios tenía planeado para cada una de sus vidas. ¿A qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar cada día para obedecer lo que Dios nos pide? Quizás no nos está pidiendo Dios cada día un sacrificio tan grande como le pidió a Noé y como le pidió a Abraham. A veces en pequeñas cosas dudamos de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiera Dios que este tiempo nos ayude a reflexionar, como venimos hablando en cada mensaje, de que Dios está siempre al lado tuyo, que Dios quiere bendecir tu vida. Por eso hablamos de cómo obtener la bendición de Dios. Que en este tiempo, más que nunca, no solamente estemos dispuestos a recibir la bendición de Dios, sino también, al recibirla, poder bendecir a otros. Que Dios bendiga tu vida y bendiga la mía para poder seguir transitando cada día tomado de su mano. Y terminamos en esta tarde con una palabra de oración. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, porque ejemplo nos has dado permanentemente de que tú quieres cumplir tu voluntad en cada uno de nosotros. Señor, hemos visto el testimonio no solamente de personas que podemos encontrar en tu palabra, sino de fieles hijos tuyos que transitaron el camino antes que nosotros, mostrándonos, y aún en este tiempo, tu fidelidad cumplida en cada una de estas personas. Señor, que nosotros también podamos volvernos a vos, con ese corazón que tú esperas de cada uno de nosotros, para que podamos cumplir tu palabra, entenderla, obedecerla y ponerla por obra. Y entonces así tú puedas seguir cumpliendo en nosotros tu voluntad y bendecirnos cada día. Señor, gracias porque podemos llegar a comprender ese gran amor que tú tuviste por cada uno y tienes por cada uno de nosotros. Porque también como Abraham, tú sacrificaste a tu propio hijo. Y fue por amor a cada uno de nosotros. Pero no nos abandonaste ni nos dejaste solo, sino que le permitiste que la muerte fuera traspasada y por medio de tu espíritu
en este tiempo seguir cuidando y guiando nuestras vidas a lo que tú tienes planeado para cada uno de nosotros. Es justamente en el nombre de Jesús que oramos. Amén.